Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Entonces, profe, ¿Me escuchan bajito o me escuchan bien? mm, al menos yo lo escucho bien. Se lo escucha ya, no va, profe. Eso es muy Ya me dijeron que empezábamos el día 3:30, por eso esperaba a las 3:30. Ya, entonces, ya son 3:30, así que empecemos. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que es riesgo operativo o riesgo operacional, ¿ya? Esto es de las partes más importantes porque en las entidades financieras, esto es a lo que más miedo se le tiene, al riesgo operacional. ¿Por qué? Porque el riesgo operacional es el que nos va a generar pérdida por fallas en lo que es sistemas de información, controles internos, administrativas, defectos de los trabajadores, o fraude o error humano, ¿ya? Entonces, sobre todo el tema del fraude, porque el fraude es lo que hace perder la confianza en la institución financiera, sobre todo. Dos puntos importantes acá, ¿ya? El primero de estos, que vamos a tener que tomar en cuenta, es las deficiencias en los sistemas de información y el fraude. ¿Ya? ¿Por qué los tomamos como que los dos son importantes? El primero, las deficiencias en los sistemas de información, porque va a hacer que los ahorristas pierdan la confianza en la entidad financiera. Si ustedes se enteraran de que la entidad financiera, el sistema de información que tiene es malo, es muy básico, ahorrarían o usarían las aplicaciones o los medios digitales que les da esta entidad. ¿Lo harían? O sea, estoy solito, no hay nadie en la clase. No, profe. Obviamente no lo harían, ¿no es cierto? Entonces, es importante manejar el sistema de información. Ahora, la filtración de la información también es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque no todos pueden saber la información que ustedes tienen reservadas en el banco, ¿no? Hay una ley de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP que indica que toda la información del cliente con la entidad financiera es solo entre ellos dos, ¿ya? Es como que está encriptada. Nadie, nadie puede saber de esa información. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes tienen un hijo y su hijo quiere saber su información en el banco? ¿Se le da o no se le da la información? No, No se le da. ¿Qué pasa si ustedes tienen una cuenta, se casaron y su esposa va a pedir la información? ¿Se le da o no se le da? a cónyuge sí. Dependiendo. ¿Ya? En términos generales, para que se le dé información, digamos, yo me caso y mi esposa va al banco a pedir mi información. ¿Le van a dar o no le van a dar? Yo estoy registrado en la RENIEC todavía como soltero, porque no se ha actualizado la información. Y en el banco sigo siendo soltero. ¿Le dan o no le van a dar? No, No le van a dar. Va a tener que llevar la constancia de matrimonio para que le den la información, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Sin embargo, en nuestro país es un poco bastante ligerito en ese tema. ¿Por qué? Porque sí se le da la información fácilmente a las personas. Eso está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley de secreto bancario indica de que no se debe dar información a las personas. Ya, eso está penado. Está penado. Nada de que mi mamá, no, en realidad no se puede. Ya, pero yo sé que la mayoría de gente sí se O sea, les da ese tipo de cuando información. son deudas al menos, tú vas, preguntas y al toque te dan la información. Claro, y en realidad no debería ser así. No debería ser así. Ahora, eso es en lo que se requiere a fallas en los sistemas de información. ¿Qué pasa si tú, digamos, hackean la página del banco, de la entidad financiera, y sacan dinero?
Perjudicamos a los ahorristas. Pero los ahorristas se van a ver perjudicados o el banco va a tener que reponer. Ah, no, el El banco banco tiene que mismo. responder eso. El banco va a tener que reponer, por lo cual este riesgo va a representar una pérdida potencial, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Por una deficiencia en el sistema de información. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay corte de luz? Y ese corte de luz genera filtración de información. ¿Qué ha fallado ahí? El área de control interno. ¿Ya? Porque generalmente los cortes de luz o las fluctuaciones de internet son los que generan la mayor cantidad de información que se pierde. Por eso hay backups de recuperación. ¿No es cierto? Incluso en los bancos se cruzan a veces los sistemas. Y hay veces que, por ejemplo, el ventanilla tiene $20,000, digamos, y de pronto le sale que tiene $40,000. Porque se fue el internet. Entonces, ¿cuánto faltante tiene? $20,000, ¿no es cierto? Entonces, eso es faltante. Sin embargo, más tarde, cuando hacen los arqueos de bóveda, se dan cuenta de que en realidad ese dinero, ¿dónde estaba? En la bóveda. ¿Me entienden? Entonces, esto también hay que saber manejarlo porque se puede generar pérdida. Ahora, algo que también es cierto, que ustedes saben, es en caso de pérdida, digamos, porque el cajero ha perdido dinero, ¿el banco pierde algo? No, sale del bolsillo del banco. Del bolsillo del cajero, del trabajador. ¿Ya? Por eso es medio peligroso ser ventanilla, porque ellos son los que se encargan total y completamente de su caja. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? profe. Profesor, por Dime. ejemplo, hubo un caso en una cooperativa, no me acuerdo cómo se llamaba, que confundió, creo, 30.000 soles con 300.000 soles. Y eso le dieron, creo, a una policía y se fue del país. Y quien se equivocó, si no me equivoco, ahí fue la cajera, que confundió los ceros, la cantidad de ceros. Y eso, ¿quién corre con ese gasto? ¿Que la cajera va a dar 300.000 soles de su bolsillo? En realidad sí debería correr ella con el gasto, porque es error de ella. Por eso cuando uno es ventanilla, te recomiendan mucho revisar esas cosas. Ya, yo sigo ventanilla también, chicos. Ya, entonces, yo sé que la responsabilidad es totalmente de la persona que está haciendo la caja. ¿Ya? Por eso se les da un porcentaje que les dicen que es el riesgo de caja y esas cosas. Que no compensa, ¿no? Porque las pérdidas a veces son mayores, ¿no? Puede haber faltantes de 1,000, 2,000, 8,000, 3,000, dependiendo de la situación. Por eso se les recomienda, por ejemplo, que estén concentrados. No va a ser que un día vaya un cliente, digamos que les pida que les depositen a retirar 4,000 soles de su cuenta y ustedes en vez de retirar, se lo depositan y aparte le entregan 4,000. ¿Cuánto han perdido ahí? 8. 8,000 soles, que son los que ustedes tendrían que reponer, a no ser que se comuniquen con el cliente, que le Ah, sí, pidan que por profe, eso sí favor. me pasó a mí. Claro, tienen que comunicarse con el cliente, pedir que por favor les devuelva el dinero, etcétera, No, etcétera. al contrario, profe, a mí me dieron más, o sea, metieron más dinero en mi cuenta de lo que debía. Metieron más dinero y ¿qué hicieron luego? Solo yo fui a depositar 500 y cuando revisé mi estado de cuenta tenía 50.000. ¿Y lo extornaron o te quedaste con la plata? No, me llamaron yo al mismo, o sea, como tengo trabajo directamente con un señor. Se hizo Yo un pensé tema. que tenías dinero y que nos ibas a invitar a algo, Joel. No, profe, Ya, chicos. Entonces, esos errores son errores operacionales porque están dentro de la operativa de lo que es la empresa. ¿Ya? Ahora, las faltas de controles defectuosos generalmente se dan en lo que son, por ejemplo, créditos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el proceso de crédito es complejo, ¿no es cierto? Que empieza desde la captación hasta la cobranza, ¿no es cierto? La captación es ponerse en contacto con el cliente, luego de eso viene el cierre de la venta, luego de eso viene la evaluación, luego de la evaluación viene la presentación al comité, luego de la presentación al comité viene la aprobación, luego de la aprobación viene el desembolso, luego del desembolso viene el control
Luego, en caso de que el cliente sea buen pagador, del control va a la ampliación o la renovación y en el otro caso se va a la cobranza. ¿Me entienden? Son dos caminos. Todos los clientes van dos caminos. Uno de cobranza, uno de renovación. ¿Ya? Ahora, estos filtros son ¿para qué? Para lograr un control adecuado sobre el procedimiento que se está realizando. Si hay alguna falla o es defectuoso, puede llevar error. Por ejemplo, ¿cómo sería defectuoso? Que no se revise la documentación, que sea, oye, y lo firman, lo firman, lo firman, lo firman. Eso es un control defectuoso, en realidad, ¿ya? Porque eso lleva a... Puede que firmen sin querer un cliente que en realidad sea bueno. Pero generalmente no es así. Generalmente los créditos que pasan rápido, por decirlo así, son los créditos que se van a mora, ¿ya? Y es mejor evaluar bien que cobrar, porque es más pesado cobrar. ¿A ustedes les gusta cobrar? No. Porque si a alguno de ustedes les gusta cobrar, también hay áreas de cobranza. ¿Ya? Pero es medio pesado, porque en realidad hay algo que es cierto, chicos, que las deudas sacan lo peor de las personas. ¿Ya? Pueden haber sido muy amables, todo, pero sí sacan lo peor de las personas. ¿Ya? Ahora, el fraude. ¿Qué creen? A ver, un ejemplo de qué creen que sería un fraude para lo que es una entidad financiera. Que presenten documentos falsificados. Que presenten documentos falsificados. ¿Qué más? Bueno, no sé si esto cuenta como fraude, pero pasó acá en Pedregal que para lo que es el Hotel Anubis, Ujú. ahí sí, entre lo que son los que estaban encargados del comité y la misma persona que fue a pedir crédito, sí, ya eran cómplices ya, sí, para hacer directamente un desembolso enorme del banco. En el Hotel Complicidad Anubis. hubo ahí, sí. Para lo que es el Hotel Anubis se hizo, sí. Una vez, hace unos meses fui al Hotel Anubis, creo que estaban pidiendo dinero, me acuerdo. Algo así. Gracias a Dios, no se dio. Porque sí he visto que tienen bastantes problemas. Es complicado. ¿Qué más? A ver. Otro fraude es el mismo que, claro, como dice su compañero, que los analistas pueden hacer de coludirse, ¿no? Por ejemplo, hay analistas que les dicen, hay clientes que han estado mal calificados en el sistema financiero, ¿ya? Y que necesitan dinero. Y el analista les dice, ya señora, yo voy a hacer todo lo posible para darle el crédito, pero le vamos a dar solo 4.000. Ya, pero usted va a firmar por 5.000 y 1.000 es porque yo le estoy sacando el crédito y los otros 4.000 son para usted. Eso hacen, eso es fraude porque está prohibido. Están aprovechando su posición para sacar un beneficio. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ya, a ver. Y error humano, que es lo que hemos visto que le puede pasar a cualquiera, que es los errores de caja o la documentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver, Joel, dime un número. 10, profe, 10. 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Melissa. Sí, profesor. Melissa, hazme un resumen de todo lo que hemos hablado en esta diapo, por favor. Pues estábamos hablando sobre los tipos de fraude y usted estaba explicando que un analista se puede prestar a que o sea, por hacerle el favor, en sí por hacer su trabajo en realidad, que esa persona saque una cantidad más y esa cantidad sería para él, lo que creo que se dice testaferro, ¿verdad?
Y pues Ajá. también hablamos sobre cuando se equivocan y los mismos trabajadores te pueden depositar un poco más de dinero o equivocarse en el valor de los ceros y así. Ya. Muy bien, Melissa. Sigamos. Esto es lo que se refería a ¿qué? A riesgo operativo. ¿Ya, chicos? Riesgo operativo o operacional. ¿Por qué operativo? Al comienzo dijimos por qué era operativo. A ver quién me responde y se da un punto. ¿Quién me responde? ¿Nadie? Entonces vamos a preguntar, porque sí les he dicho. A ver, número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, Sí, profe. ¿qué entiendes por riesgo operativo? ¿Por qué riesgo operativo? Pérdida financiera. ¿Qué? ¿Es una pérdida financiera? Claro, riesgo siempre genera pérdida, pero ¿por qué operativo? ¿Dónde está incluido este riesgo? En las operaciones que realiza el... mm, La entidad financiera, ya está bien. sí. Es riesgo operativo porque está referido directamente a las operaciones cotidianas que se realizan en la entidad financiera. ¿Ya, chicos? Ahora tenemos el riesgo legal. Por ejemplo, es la posible pérdida debido al incumplimiento de las normas jurídicas y administrativas, a la emisión de resoluciones favorables o desfavorables. Se presenta cuando una contraparte no tiene autoridad legal o regulatoria para la transición y se puede clasificar en riesgo de documentación legal o de legislación o de capacidad. Por ejemplo, ¿ustedes saben que hay horarios para hacer cobranza? ¿Sabían? No, no sabía, profe. Los horarios de cobranza son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué pasa si alguien les va a cobrar a las 6 de la mañana? No está cumpliendo las normas. Exacto, es una práctica abusiva contra el cliente y eso está contra la normativa que da la SBS. Es un riesgo legal. ¿Por qué? Porque te cae una multa. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profesor. Ya. Otro riesgo legal en el que ocurre una entidad financiera. Por ejemplo, ¿qué más puede hacer? Ah, ya. Por ejemplo, las reprogramaciones que se están haciendo ahora durante lo que ha durado la cuarentena y la pandemia, todo eso está normado, ¿ya? La SBS dio un montón de normas que permitían a las entidades financieras ayudar a los clientes, ¿no? Porque la idea era que ningún cliente se le califique mal. De eso se trataba la norma de la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP. Entonces, una de esas normas indicaba que se podía reprogramar unilateralmente el conocimiento del cliente con el fin de que éste tenga la capacidad de pagar sus obligaciones en el futuro y que no se vea mal calificado. Estos clientes que se les ha reprogramado ahora van y se quejan. Que por qué me han reprogramado, que yo no he aceptado, etc. ¿Ustedes creen que acá se ha incluido en el riesgo legal? ¿Alguien? ¿Puedo Mm, repetir la pregunta, profesor? Por favor. Ya. Profesor, creo Dime, dime. que sí, porque no sé mucho del tema, pero creo que tenías que tener la aprobación en este caso, del cliente, Exactamente. Para realizarlo. hacer una reprogramación se necesita la aprobación del cliente. Esta es una reprogramación normal. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP en el mes de mayo lanzó una normativa, no una resolución, porque hay una resolución que es la resolución 1870-2020, en la que dice que la entidad financiera puede bajar intereses, etcétera. Pero es una resolución, es una sugerencia, ¿ya? Antes de eso mandó normas en las que indicaba
de que por motivo de la cuarentena, el principal y único interesado en la situación de su crédito era el deudor. Eso significaba que la persona que debía era la que tenía la obligación al 100% de comunicarse con la entidad financiera. En caso de que el deudor no se haya comunicado con la entidad financiera y tenga más de 5 días o menos de atraso, la entidad financiera tenía la potestad, en base a esta norma, esta resolución que salió, de reprogramar unilateralmente sin la aprobación y sin ¿qué se llama? Conocimiento necesario del cliente. O sea, ¿se infringió alguna ley? Pues no. No, porque salió una norma, ¿no es cierto? Pero en caso de que no hubiera salido esa norma, ¿era un riesgo legal, sí o no? Ahí sí. Por ejemplo, ahora que esto del coronavirus, chicos, hay normas cada semana que hay que cumplir. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, solo se tiene 7 días para atender a un cliente. No se puede pasar de eso. Si pasan los 7 días, el cliente presenta su queja en the copy y igual, multa. 10 UITs, creo que es. Es un montón. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el riesgo legal, cuando uno trabaja en una entidad financiera, el área legal se encarga de ver muchas cosas, ¿no? De cómo se va a responder. Por ejemplo, si te presentan una queja, tú tienes que saber usar los términos adecuados para responderla, porque si tú haces una palabra equivocada, le estás dando la razón al cliente, a pesar de que esté mal. ¿Me entiende? Entonces, esto es un poco complicado. Cuando trabajas en entidad financiera tienes que saber bien el procedimiento, las normas y por dónde tienes que ir. Porque si te vas por un lado, ya es probable de que no te vaya del todo bien. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, perfecto. Entonces, según la naturaleza financiera, igual hay un riesgo, ¿no es cierto? En este lado vamos a tener el rendimiento y el riesgo, ¿no es cierto? Como les dije, ¿no? El costo de oportunidad de capital está compuesto ¿por qué? Por una tasa libre de riesgo y por la prima por el riesgo, ¿no? Que en este caso le estamos poniendo como rendimiento libre de riesgo. Y acá la tasa libre de riesgo. Este es el rendimiento exigido, la prima por el riesgo. Esta es la tasa libre de riesgo. Eso quiere decir que todo esto de acá, a ver, vamos a ponerle colorcito ya. Todo esto de acá, si está acá la tasa libre de riesgo, eso está libre de riesgo. Este es el rendimiento exigido. Entonces, ¿qué es? La prima por el... ¿Qué es esto? La prima por el riesgo. La prima por el riesgo. ¿Y qué es la prima por el riesgo? Lo obtenido por realizar una operación. Bueno, Ya, lo obtenido por realizar una operación es el rendimiento, ¿no es cierto? ¿Qué era la prima por el riesgo? Les dije hace 2 clases. Ya, otra vez. ¿Interés? Ya. El costo de oportunidad de capital es igual a la tasa libre de riesgo más la prima por el riesgo. Donde la tasa libre de riesgo es el rendimiento que no tiene riesgo. O sea, lo mínimo que yo debo, ¿qué cosa? Ganar. ¿Ya? Que yo debo ganar. Eso es una tasa libre de riesgo.
¿Y qué es la prima por el riesgo? La prima por el riesgo es el porcentaje que yo voy a cobrar, por asumir el riesgo de invertir. ¿Entiende? Por asumir el riesgo. Un ejemplo. Un crédito hipotecario, donde pones de hipoteca una garantía real, una casa, la tasa más o menos es del 11%, ¿no es cierto? Sí. Tenemos una garantía real. Y un crédito del Banco Azteca solo con tu DNI y con tu recibo de agua o luz, ¿cuánto tiene? 120%. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Demasiado. Esto tiene una garantía. Esto no. Entonces, esto está dentro de la prima por el riesgo, podríamos decir, hasta acá, digamos, superando un poquito el rendimiento. Sin embargo, esto del Banco Azteca está por acá. Entonces, esto significa de que está más expuesto a ¿qué? A riesgo. ¿Me entiende? Entonces, su prima por el riesgo que cobran es mayor. Entonces, ¿qué es la prima por el riesgo? El porcentaje que yo voy a cobrar por asumir el riesgo de ¿qué? De Invertir. invertir. Entonces, a ver otra vez, ¿qué es la prima por el riesgo? El porcentaje que vamos a cobrar por el riesgo de invertir. Correcto. ¿Ya? Este es el porcentaje que vamos a cobrar por invertir. Esto es el porcentaje mínimo que yo tengo que ganar. ¿Ya? El porcentaje mínimo que yo tengo que ganar es mi tasa libre de riesgo. Ya eso le tengo que sumar la prima por el riesgo. ¿Ya? ¿Está claro? Él mismo lo dice, prima por el riesgo. ¿Qué es una prima? Es un pago. ¿Pago por qué? Por el riesgo. El pago por el riesgo. ¿Ya, chicos? Ahora, no sé si les dije, pero las primas por el riesgo se pueden ver en la página de Damodaran. Están todas las primas por el riesgo de todos los sectores, de todo el mundo. ¿Ya? Eso les va a ayudar un montón. Luego vamos a ver qué es la probabilidad. Es la posibilidad de ocurrencia de un determinado evento. ¿Bajo qué? Bajo unas condiciones específicas. ¿Cómo medimos las probabilidades en términos porcentuales? ¿Ya? La distribución de probabilidad es un método matemático que asocia valores en variables aleatorias, ¿ya? Con las respectivas probabilidades de ocurrencia. ¿Han hecho estadística? ¿Saben esto? ¿Han hecho estadística, chicos? ¿Saben estadística? Se supone que nos tocaba este año. Ya. Entonces, en estadística van a aprender a calcular bien lo que es probabilidades. Por ejemplo, vamos a hacer esto. ¿Saben qué es eso? No está bien ¿Un dibujado. gráfico? Ya, pero ¿qué tipo de gráfico es? No, parábola no es. Esto es una campana de Gauss. ¿Ya? Entonces acá van a poder ver las probabilidades, chicos. ¿Ya? Entre más esté por aquí, donde estoy dibujando, significa de que está más en la tendencia central, en el promedio, como se dice. Más alejado significa que hay mayor dispersión. Más alejada del medio significa de que hay mayor riesgo. ¿Ya? Siempre entre más alejada del medio es que es más riesgoso. La inversión que van a hacer ustedes es más riesgosa. ¿Ya? Después hay distribuciones de probabilidad, la discreta y la continua. La discreta es solo donde hay un número limitado de posibles resultados, ¿ya? Y cada uno va a tener una probabilidad determinada. Y la continua, en la que la variable aleatoria toma cualquier valor en el intervalo, que puede oscilar entre pérdidas cuantiosas y múltiples ganancias.
¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, queja, recomendación? Por ahora no hay ninguna duda a la hora del examen, sí, profe. Sigamos. Ya, entonces como les enseñaba, ahora lo tienen acá. Esta es una campana de Gauss que se usa para ver lo que es probabilidad, ¿ya? Todas las operaciones tienen probabilidades normales, ¿ya? Porque la curva es bien simétrica, va de esta manera. ¿En forma de qué? De campana. Con una media igual a 0, que está pegado al promedio, que es justo aquí, y una desviación estándar, que puede ser o -1 o +1. Dentro de esto, nosotros vamos a medir el riesgo. Si está dentro de esto, podemos decir que es normal. Si está fuera de esto, no es normal y es muy riesgoso. ¿Ya? Estos gráficos se hacen en base a estadística. ¿Ya, chicos? Si la próxima clase les voy a enseñar a usar esto en Excel, ¿ya? Me hacen acordar. Se puede calcular esto en Excel fácil. Sigamos. La volatilidad es un indicador que cuantifica las probabilidades de cambios de diferentes variables que afectan a las operaciones que se realizan. El parámetro generalmente aceptado es la desviación estándar. No sé si se acuerdan, pero les dije que la desviación estándar, ¿qué representaba? ¿Un riesgo? El riesgo. La desviación estándar es el riesgo. ¿Ya? El rendimiento esperado es 1 y nuestra desviación estándar es el riesgo. ¿Cuánto vamos a ganar acá? 20% esperamos ganar. ¿Y cuánto es nuestro riesgo? Del 12 por 12%. ¿Ya? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que no. No. Miren, entonces como no hay preguntas, esto va a entrar en su examen. Lo primero que tienen que hacer para calcular la desviación estándar, chicos, es calcular la media. ¿Ya? Luego de hallar la media, que ya tienen el promedio, van a agarrar y van a calcular el cuadrado de la media. O sea, el cuadrado, se lo multiplican por el mismo número y tienen el cuadrado. Suman los valores que resultaron y lo dividen entre el número de datos. ¿Y qué tienen ahí? La desviación estándar. ¿Ya? ¿Y qué es la desviación estándar? ¿Qué tanto se aleja toda la muestra, o sea, todos los datos que tenemos del centro? ¿Entienden? ¿Qué tan volátil es? Esa es la forma de medir el riesgo, en términos numéricos. ¿Ya? ¿Qué es diversificar? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, ¿a quién fue el último que pregunté? Lisette, a ver, dime un número. 5. 5. 1, 2, 3, 4. Karelin. Sí, profe. Karelin, ¿qué es diversificar? Eh, variar. A ver, lee lo de la diapositiva. Ya. A ver un ratito. Ya. La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluido
en la tasa de rendimiento requerida. Requerida KJ, que es igual a la tasa libre de riesgo, RF, más una prima de riesgo. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a explicar. Gracias, Karelin. Ya. Es reducir el riesgo de una inversión mediante combinación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a ver acá, ¿qué es KJ? El rendimiento requerido. ¿Qué es el rendimiento requerido? El costo de oportunidad de capital. ¿Ya? Y como les he dicho varias veces, el costo de oportunidad de capital es igual a la tasa libre de riesgo ¿más qué? La primera por el riesgo. Más la Prima. prima por el riesgo. ¿En qué consiste la diversificación? Ustedes tienen acá una Profesor, empresa. creo que no me acuerdo una vez que hizo un ejemplo. Ya, si ahora dime. Nos dijo que digamos que nosotros tenemos el dinero suficiente para comprar acciones y digamos que invertimos, en este caso, no es cotizado pues el sector minero. Ujú. Y también por otro lado podemos diversificar también, o sea, comprar otras acciones en, pues, digamos, en el sector agrícola. Y en caso de que el sector minero tenga una falla, vamos a perderlo, pero no completamente. En el sector agropecuario podemos tener un poco. En cambio, si invertimos solo a un sector, podemos perder todo. Exactamente. Muy bien, Joel. Eso es diversificar, es disminuir el riesgo. ¿Por qué? Si nosotros enfocamos todo al sector minero, como dijo su compañero, vamos a estar poniendo, como dicen, todos los huevos en una sola canasta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si se cae la canasta? Se rompen todos los huevos, ¿no es cierto? Pero si yo pongo los huevos en dos canastas distintas y se me cae una canasta, ¿qué pasa? Todavía ¿De qué tenemos la una otra canasta con huevo? canasta. Todavía me queda otra canasta. Exactamente, eso es diversificar, chicos. ¿Ya? Diversificar es eso, agarrar dos sectores totalmente distintos y que no tengan correlación entre ellos. ¿Qué significa correlación? Por ejemplo, ¿qué sector creen que está netamente ligado al sector minero? A ver, ¿o qué dos sectores piensan que están ligados? Sí o sí. Que si uno sube, el otro también. Si uno baja, el otro también. Nada, ninguna idea. ¿Qué pasa si Gloria empieza a vender más? ¿Nadie? Las otras empresas empiezan a disminuir, a caer. No, ya. Digamos que Gloria, Live y todas las del sector empiezan a vender más. ¿Qué va a pasar? ¿El precio subiría? Los que venden la ¿Ya? leche, los del ganado, esos también subirían sus precios. Exactamente. Los ganaderos también empezarían a tener más ganancias. ¿Por qué? Porque si empiezan a vender más, van a necesitar más materia prima. Entonces son dos sectores, por ejemplo, que están relacionados. ¿Me entiende? El sector minero está relacionado con el sector manufacturero en alguna medida. ¿Ya? Entonces, estas también son dos empresas que se correlacionan. Entonces, diversificar no es decir que yo voy a invertir en mina y manufactura, cuando sabemos que los dos tienen alguna relación. Por ejemplo, en Arequipa, el sector minero está ligado bastante con el tema inmobiliario, con el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque dicen que cuando los trabajadores de Cerro Verde, por ejemplo, cobran utilidades, compran terrenos, compran casas, compran departamentos y también está ligado con el sector automotor. ¿Por qué? Porque dice que también se compran carros. Entonces son sectores que están ligados. ¿Qué pasa si Cerro Verde empieza a tener menos ganancias, reparte menos utilidades? Obviamente esos sectores van a empezar a disminuir sus ventas, porque sus principales clientes ya no van a estar ahí. ¿Está claro este punto, chicos?
¿Sí? ¿De la correlación? Sí, profe. Ya, perfecto. Sigamos. El equilibrio impuesto por el mercado es la relación riesgo-rendimiento. ¿Ya? Esto ya más sobre todo es sobre las acciones. Los rendimientos requeridos, esperados, y el riesgo que tenemos acá. Por ejemplo, los valores libres de riesgo como los certificados del Tesoro de Estados Unidos, los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo, bonos corporativos de alta calidad. Un bono corporativo de alta calidad, por ejemplo, es un bono corporativo dado por JP Morgan o por Bank of America, que son empresas top, ¿no es cierto? Acciones preferentes de alta calidad, bonos corporativos de baja calidad. Ahora, por ejemplo, si Apple emite bonos, ¿es un bono corporativo de alta calidad o de baja calidad? Diría que de alta. De alta calidad porque es una empresa que está consolidada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, un bono corporativo de alta calidad. En el Perú, ¿qué considerarían ustedes como un bono corporativo de alta calidad? ¿De qué empresa? Gloria, Yura. Ya. Y un bono de baja calidad, chatarra. Profesor Yura. Yura, Gloria, sí, son del mismo grupo. Sí saben que Gloria es dueño de Yura, ¿no? Sí, Sí, profe. Y entonces sí, es una empresa sólida en realidad. Ya, ¿es fácil que Gloria quiebre? No, ¿Que Yura quiebre? Tampoco, ¿no es menos. cierto? Es Poco, cotizado. porque tienen diferentes empresas, es una empresa grande. Claro, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Cromotex hubiera emitido bonos? sería de baja calidad. Pues Eso todo se sería de va. baja calidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Cromotex? Quebró el propósito, pero quebró. Quebró a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué a propósito? Porque se tiró la plata de reactiva. Exactamente. Muy bien, Google. Entonces, obviamente, ese es un bono corporativo de baja calidad. ¿Ya? Y dicen que en la liquidación no han considerado la activa, porque como es fondo del Estado, no la han considerado. Ya, ahora, el origen de los riesgos, vamos a verlo ahora, con relación al rendimiento, ¿ya? Se pueden dividir de la siguiente manera. Los riesgos sistemáticos, que no se pueden diversificar, y los riesgos no sistemáticos, que sí se pueden diversificar. Entonces tenemos que el riesgo sistemático más el riesgo no sistemático nos va a dar ¿qué cosa? El riesgo total. Y en el riesgo sistemático habla de los cambios en el rendimiento por factores que afectan al mercado. ¿Ya? ¿Cómo es un factor externo del mercado? Por ejemplo, ¿qué pasa? Político. Claro, puede ser. Un ejemplo, a ver, ¿alguien sabe? Hay un ejemplo famoso. El COVID, pues. Ya. No, pero afuera de COVID. No importa si es de otro país, donde el gobierno haya intervenido. Por decirlo así, por ejemplo. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Huawei y con Estados Unidos? El vetado que hizo. Exacto. Entonces, ¿qué fue? Que un factor que afectó al mercado en su totalidad. Y que son externos a la empresa, porque era externo totalmente a Huawei, por ejemplo, ¿no es cierto? Incluso el ¿Sí? problema que está viendo ahora con TikTok y Estados Unidos, profesor. Ajá, exactamente. Ese es un tipo de riesgo que tiene que ver con factores que están dentro del mercado. Ahora, enfocándolo en las entidades financieras. ¿Cómo sería que el mercado haga un riesgo ocasionado por el mercado? Ahora, un ejemplo y le doy 2 puntos. ¿Quiénes están dentro del sistema financiero? ¿Los bancos? ¿Los bancos son dueños de qué? Generalmente de las A, F,
¿Qué más? ¿Ves? Exacto, de las AFPs. Entonces, esa ley de las AFPs, ¿afecta o no afecta a los bancos? Sí. Sí afecta en alguna medida. ¿Por qué? Porque los bancos en gran medida invierten en las AFPs. ¿Ya? Entonces es un La factor ONP, externo. profesor. ¿Qué? La ONP. No, la Eso ONP eso es del Estado. es del Total. Estado. ¿Ya? No Y la afecta ONP nada. se maneja de manera curiosa porque el cálculo de tu pensión, el cálculo de tu pensión es en base a las personas que están aportando ahora. ¿Ya? Entonces, si tú aportas un montón de dinero, no necesariamente vas a recibir un montón de dinero porque es en base a los aportes de las personas que en este momento están pagando por la ONP. ¿Entiendes? Entonces, justo cuando le preguntaron a la ministra que el dinero de la ONP dónde está, y ella dijo que no se puede devolver dinero que no existe, es porque en realidad ese dinero no existe. ¿Me entienden? El dinero de la ONP está destinado directamente para las pensiones de las personas. No es que se ha creado un fondo, etcétera. ¿Qué pasa con el dinero de la AFP? El dinero de la AFP, un fondo es de rendimiento, un fondo es obligatorio, ¿no es cierto? La AFP agarra, Lo vuelven inversiones. exactamente, las AFPs agarra y empiezan a invertir. Se compran cines, se compran restaurantes, compran bonos, compran acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? En el caso de la ONP, la ONP no, la ONP recibo, pago, no se invierte. Entonces, ¿cómo se controla el fondo de ese dinero? No hay fondo. ¿Es culpa de la ministra? No es culpa de los ministros. O sea, sí, pero no de estos, sino de los anteriores, ¿me entienden? Sí, eso pasa con la ONP. Es un factor de mercado, pero es una política que ya estaba creada. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, otro, por ejemplo, el riesgo no sistemático es aquel que está dentro de la empresa o la industria, que es independiente de factores económicos, políticos, que afectan todos los activos, como las huelgas. Por ejemplo, ¿en qué te afectaría una huelga? Un negocio, un ejemplo, ¿cómo te afectaría? ¿Clases? ¿Mm? No, pero ya, puede ser. Si eres una institución financiera, no, perdón, una institución educativa, tus clientes no pueden, tus alumnos no pueden ir a clases. Ya. Otro ejemplo, Bueno, directamente normalmente afecta lo que es transportes. transporte. El transporte afecta generalmente a todo, ¿no es cierto? Si yo vendo acá en el equipo arroz de Camaná y hay huelga, ¿puedo traer el arroz y distribuirlo? No, no se puede y al mismo tiempo aumenta el precio. Exactamente. ¿Por qué? Porque mis gastos para traerlo, mis costos, son mayores. ¿Ya? Aparte de las huelgas, tenemos la capacidad y decisiones de los ejecutivos, la disponibilidad de materia prima, que por ejemplo puede ser que un día caiga una tormenta y se pierda toda la cosecha, o que se salga al mar. ¿Ya? La competencia extranjera. Hay normas, leyes que protegen el dumping, ¿ya? El dumping es los precios del extranjero con relación a los precios de, de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces no puede haber diferencia muy grande entre los precios. No puede ser que, por ejemplo, acá cueste el kilo de arroz 10 soles y que en el extranjero cueste un sol. Puede haber una variación pequeña, pero no tan alta. Y cuando hay una variación, generalmente los impuestos lo regulan, ¿ya? Pero en realidad el antidumping no se puede intervenir mucho en eso, pero se controla, ¿ya? Los niveles de apalancamiento. ¿El apalancamiento saben qué es? ¿Saben qué es apalancamiento? No. El apalancamiento es el nivel de deuda que tiene la empresa. ¿Qué tanto está endeudada? ¿Qué tanto ha necesitado el apoyo del banco para poder crecer? Por eso dice apalancar, ¿ya? Esto es lo... Profesor, Dime, Melissa.
¿Y el COVID es un riesgo no sistemático o sistemático? ¿Qué? El COVID, ¿en cuál de los dos lo podríamos asociar? ¿En un riesgo sistemático o no sistemático? ¿Tú cuál crees? A ver. Yo creo en el no sistemático porque es en general ha Ya. afectado todo, pero cuando dijeron el COVID en el riesgo sistemático, bueno, usted no dijo si estaba bien o mal. Por eso es que no le pregunto. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera responder? Esa pregunta es buena. ¿El COVID es un riesgo sistemático o no sistemático? ¿Nadie? Mm, no sé, profe, yo puedo decir que sí, o sea, es mi postura, porque afectó directamente lo que es el quehacer de todos los días, ¿no? El movimiento. Ya, pero lo que pasa es lo siguiente. El COVID es un riesgo que no sistemático, porque es inherente a todas las industrias. Las enfermedades, chicos, fuera de todos los factores que hay, son inherentes a lo que pueda pasar. ¿No es cierto? Una pandemia puede pasar en cualquier momento, por lo que es un riesgo no sistemático. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? El coeficiente de correlación covarianza es también de estadística. La correlación es qué tanto depende o qué tanto ¿qué se llama? Entre más cerca uno esté, significa que las empresas están más relacionadas entre sí. Eso quiere decir que se mueven en la misma dirección de acuerdo a las fluctuaciones de mercado, ¿ya? La correlación siempre se va a tomar en cuenta en cómo se está moviendo el mercado. ¿Por qué? Porque podemos ver ahora si la empresa está yendo con el mercado o yendo en contra del mercado. Luego con la otra empresa, ¿está yendo igual que la empresa o está yendo en contra de la empresa? Por ejemplo, ¿ustedes creen que hay una correlación positiva o negativa entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué creen ustedes? Yo diría Positivo. que positivo. O sea, que si uno vende más, el otro también vende más. Bueno, al menos en lo que es el nivel de crecimiento, ambos han ido igual. Claro, Sí, por ambos lados. claro. ¿Y dónde podría haber una correlación negativa? Perfecta, por decirlo así, que se muevan igual. Pero en sentido contrario, obviamente. ¿Algún ejemplo de empresas que vean que si una crece, la otra cae? ¿Han visto o no han visto? ¿Cómo podríamos medir eso? Fácil. Podríamos medir dos empresas mineras que generen diferentes minerales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando sube el oro, a veces el cobre baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí podemos ver la correlación negativa. Y la correlación cero significa que no hay correlación, que no tiene ninguna correlación, o también podríamos decir que hay no hay nada significativo entre las dos. ¿Ya? Entonces también podría ser una covarianza, porque están variando. ¿Ya? A ver, un segundito, chicos. Ya, a ver, sigamos, chicos. Esta es una matriz de correlación en la que vamos a ver los rendimientos de las empresas y vamos a ver qué tanta relación tienen entre ellos. Por ejemplo, siempre se va a hacer así, ¿no? Bavaria, Bavaria, y se va bajando. Y cuando se cruzan, en las empresas va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque la misma empresa va a tener, obviamente, el 100% de correlación.
Por ejemplo, vamos a usar esto para ver, Bavaria con almacenes éxito. ¿Qué hay? Una correlación negativa. Con industria alimentaria Noel, correlación negativa. Con cartón de Colombia, una correlación positiva. Y acá una correlación positiva también. Almacenes éxito con industrias alimentarias Noel, correlación positiva. Y con cartón de Colombia también. Se me da cuenta que todos tienen una correlación positiva con cartón de Colombia. ¿A qué creen que se dedicará la empresa Cartón de Colombia? ¿Cajas? ¿A qué? Hacer cajas, cartones, envases, ¿no es cierto? Entonces es compatible con casi todo. ¿Y qué hace Bavaria, saben? Creo que era productos de belleza. Otra. Chocolates. No. Es una empresa de cerveza. De cerveza, muy bien. ¿Qué me dijo de cerveza? Elisa. Allá. Muy bien, Yo, es de profesor. cerveza. Muy bien, Melissa. Es una empresa de cerveza. ¿Ya? Entonces, con las matrices de correlación podemos ver, por ejemplo, qué sector con qué sector están relacionados y que con otro sector no están relacionados. Eso nos va a ayudar a ver cómo podemos diversificar, ¿me entienden? ¿Sí? La correlación te ayuda a diversificar. Ya, entonces vamos a ver que se pueden, según la naturaleza, podemos clasificarlos en tres grupos. Los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. ¿Ya? Entonces el otro hemos visto hemos visto ya los riesgos operativos y ahora vamos a ver estos tipos de riesgos. Sí, vamos. ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es la incertidumbre por el comportamiento de factores. Puede ser cambios en las variables. Eso ya lo vimos más o menos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acerca de las tasas de interés, tipos de cambio, la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación, chicos? No me defrauden. Cuando los precios suben. Ya. ¿Qué más? 5 puntos a quien no vean internet, ¿verdad? Porque me doy cuenta. Que me diga qué es la inflación. Cuando los precios suben y creo que la moneda baja, Mm, pierde valor. Ya. ¿Alguien más? No está A mal. ver, en inflación se puede decir que cuando lo que es los productos y servicios abundan, pero nuestro poder adquisitivo, nosotros ya no podemos adquirir más productos. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? Es el aumento de los bienes o servicios durante un determinado tiempo y el valor de la moneda no tiene, o sea, la moneda no tiene valor. Es No el sé. aumento de bienes y servicios, o sea, por un tiempo. Luego de eso, lógicamente los precios van a subir y el dinero ya no vamos a poder comprar. Entonces va a haber una disminución también en los bienes y servicios porque ya no vamos a comprar por el aumento. Ya, está bien. Pero hay una característica importante. Para medir inflación, el incremento o la disminución de los precios de los bienes o servicios tiene que ser sostenido. ¿Por qué? Porque si solo es durante, por ejemplo, medio mes, por ejemplo, que no llegaba el arroz por una huelga y subió el arroz, ¿lo consideramos inflación? No.
No, generalmente se considera No. cuando el tiempo va un año. Tiene que ser el incremento sostenido, ¿ya? El incremento sostenido genera que la moneda pierda valor, poder adquisitivo, no valor, sino poder adquisitivo. ¿Cómo medimos el poder adquisitivo? Les expliqué, ¿no es cierto? Con un sol, ¿cuántos panes compraban antes? Se compraba 10. 10 panes. Ahora, ¿cuántos compran con un sol? 5. 5 panes, profesor. 5 o 6, depende de la Significa panadería. de que la moneda ha perdido poder adquisitivo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No. Ya, chicos, ya son 4:30, lo vamos a dejar aquí. Ya, la próxima clase, seguimos. Les voy a... no, mejor luego les digo. Ya, entonces nos quedamos aquí, chicos. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Cuídense, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Profe, profesor. una pregunta. Dime. ¿Ya les llegó las listas oficiales? Sí, me parece que sí, ya las tengo. Ya, como estaba pidiéndome que hiciera lo que era de los estudiantes de Pedregal, bueno, como ya tiene las listas, creo que ya se puede hacer normal el proyecto. Ja, ya, gracias. Gracias, chicos, cuídense.